Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del polémico proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso y que busca cambiar el sistema general de participaciones. Para analizar las implicaciones de esta reforma, nos conectamos con César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Laura. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar preguntándole qué es el Sistema General de Participaciones. Bueno, el Sistema General de Participaciones es el principal mecanismo en el cual el Gobierno Nacional Central transfiere recursos a los territorios. Esto fue un principio que se creó en la Constitución y que se ha venido desarrollando. De hecho, hubo dos reglamentaciones aparte, una en el 2001 y otra en el 2007, pero es básicamente la principal fuente de recursos y enfocada en los sectores de salud, educación y agua potable. Perfecto, director. Hay mucha polémica en el aire precisamente por esta transformación, pero vámonos a las cifras. Según el Departamento de Planeación, el Departamento Nacional de Planeación, actualmente, ¿cuánto se le gira a las naciones a través de este sistema, director? Pues hoy en día la cifra que tenemos del 2024 es cerca de 70 billones de pesos. Esto representa casi que 4 puntos del PIB. Para unos términos relativos estaríamos hablando que esto es más de lo que se le transfiere a cualquier ministerio. De hecho, el Ministerio de Educación el próximo año se le van a transferir cerca de más de 60 billones, pero no supera lo que se le da a otros ministerios. Diríamos que ese rubro representativo que es cercano a 4 puntos del PIB, según nuestras estimaciones para el año 2024. Director, el proyecto buscaría casi duplicar esos giros en menos de 10 años. ¿Qué tan bueno o malo es esto? Claro, pues la propuesta lo que está buscando es duplicar la participación que tienen los ingresos corrientes de la nación. Hoy se estima que es más o menos el 23% de los ingresos nacionales corrientes. Según el proyecto de ley, se estaría duplicando a cerca de 46,5%, que fue de hecho lo que se estableció a principios de la Constitución. No obstante, en la coyuntura, esto es una propuesta indeseable, particularmente porque va a aumentar los costos fiscales de los próximos años a tal punto que seguramente incumpliríamos la regla fiscal y generaría un ambiente de incertidumbre para los próximos 10 años. Para ponerlo en cifras más claras, si se aprueba esta reforma que está cursando en el Congreso, se aumentaría su participación de cerca de 4 puntos del PIB a cerca de 9 puntos del PIB, y esto llevaría al déficit del Gobierno Nacional Central a superar el 7% del PIB. Esto, bajo cualquier estándar, bajo cualquier métrica, es incumplimiento de los compromisos fiscales, y por lo cual, aunque parezca una propuesta loable, sí sería muy dañina, más en el contexto que estamos viendo tan adverso fiscalmente, y sí creemos que tiene que corregir en las próximas semanas. Director, para traerlo a las cifras entonces nuevamente, son 70 billones de pesos anuales. Si se duplicaría, serían 148 billones de pesos a 10 años, que es lo que propone esta reforma. Usted acaba de decir, reconoce que esto fiscalmente es insostenible. Muchas de las personalidades que han hablado sobre este tema, algunos sectores, han dicho que también hay que hablarse sobre estas competencias que se tendrían que tener. Hace unos pocos días, hace unas pocas horas también, el exdirector de Planeación dice que tiene que quedar claro cómo serían esas competencias. ¿Qué podría existir con esos dos proyectos en paralelo, exdirector? Director. Claro, mira, pues yo creo que primero hay que destacar, no es que se duplique el monto, sino se duplica su participación. Es decir, que incluso el monto sería mucho más grande. Estaríamos hablando que en 2035 casi que llegaría a representar cerca de 300 billones de pesos. Ahora bien, viene la discusión de qué es primero, las competencias o los recursos. Sin lugar a dudas, desde Corfi Colombiana hemos venido insistiendo que deberían enfocarnos en las competencias. Está muy bien ese llamado a una descentralización efectiva, pero incluso la misión de descentralización que se publicó este año lo que más destaca es que el monto no es lo que genera una mayor descentralización efectiva. Lo que genera una mayor descentralización es unas mayores competencias, una ayuda en los temas de habilidades y gestión de recursos. Vemos incluso espacio de endeudamiento de algunas regiones, y por lo tanto sí creo que este llamado al Ministerio de Hacienda, aunque yo sí creo que se tiene que seguir enfocando en el tema fiscal, es relevante. Las competencias, las responsabilidades, cómo ayudar a los territorios a seguir impulsando la descentralización debería ser lo que nos centra la atención en este momento, más no aumentar aún más los recursos. Entre las consecuencias, director, ¿podría estar que el gobierno se quede sin recursos para poder invertir en proyectos estratégicos?
Yo creo que este es el camino inminente. Ante este aumento que ya les mencioné, lleva a los niveles de deuda y a los niveles de gasto del gobierno central a sus máximos históricos, estaría muy por encima incluso de lo que vimos en la pandemia. Tendríamos que sacrificar otros recursos, tendríamos que sacrificar la inversión que hay hoy en día en pensiones, la inversión que hay hoy en día en infraestructura, la inversión que hay hoy en día en otros proyectos de gran calado para el gobierno nacional. Pero no solamente eso, estaría también en duda los proyectos de gran envergadura del país. En la medida que incumplamos los compromisos fiscales, lo que naturalmente va a pasar es que las tasas de interés van a subir a unos máximos que no habremos visto nunca antes, y eso era inviable cualquier proyecto de infraestructura. No solamente me refiero a infraestructura del transporte, también a infraestructura en educación. Cualquier proyecto de gran envergadura, e incluso a las pequeñas empresas, a las personas de a pie también nos afectaría, porque acceder a un crédito sería mucho más costoso. Y en esta coyuntura tan retadora, con tantos problemas presentes, pues yo sí creo que es una mala noticia, y esperamos por eso que se corrija en los debates que queda en el Congreso este proyecto de ley. Usted acaba de hablar de esos proyectos de inversión. ¿También existiría problemas en la contratación, por ejemplo, de docentes, también sobre la seguridad que podría tenerse en estas regiones? ¿También habría afectación? Por supuesto, y de hecho es un poco el llamado que hemos hecho desde Confit Colombiana, es que no solamente estaría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino estaría en riesgo el desarrollo regional. ¿Por qué? Si no solamente viéndolo desde la perspectiva pública, sino viéndolo también desde la perspectiva privada. Si las tasas de interés se elevan a sus niveles máximos, también hay una gran incertidumbre, pues no va a haber motor que logre incentivar la inversión en los territorios. Y yo sí creo que en este momento, donde vemos una política monetaria muy cautelosa, donde vemos un gobierno nacional también con un poco espacio fiscal, lo que menos se necesita son estos mensajes de incertidumbre. Al contrario, lo que deberíamos estar pensando es cómo aprovechar los recursos que tienen las regiones, las regalías. Se han venido promoviendo los proyectos de obras por impuestos, también se están promoviendo proyectos de inversión privada. Creo que ahí es donde debe estar la atención, hablando de una reactivación con las regiones y de una mayor descentralización. Director, si se les giran más recursos a las regiones, ¿habrá que ponerles más responsabilidades, así como lo dice el ministro Ricardo Bonilla? Naturalmente, yo creo que eso es lo más importante en esta discusión, es que no solamente hablemos de aumentar los recursos, sino también de aumentar las responsabilidades. Pero no es solamente aumentar las responsabilidades, yo creo que esto va muy de la mano de cómo logramos que los mandatarios locales, no solamente las principales capitales, de todos los municipios del país, puedan tener las capacidades para implementar proyectos. Hoy nos estamos dando cuenta que la principal falencia de las regiones no son los recursos, son las capacidades. Desafortunadamente llegan alcaldes con muy buenas intenciones, pero que por las limitaciones de algunos equipos, administraciones son muy pequeñas, se quedan muy cortos frente a sus expectativas. Entonces yo sí creo que es lo más importante, y lo que nos tenemos que centrar sí es en cómo mejorar las competencias de estos municipios, cómo acompañar a estas pequeñas regiones, municipios que están muchas veces olvidadas en el debate nacional, para que logren esos proyectos que puedan cambiar vidas. Yo creo que ahí, en ese tema de competencias y cómo ese acompañamiento a los gobernadores y alcaldes debería centrarse en la discusión, y por eso ese llamado al Ministerio de Hacienda es completamente válido en este marco de discusión. Muy bien, director, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Lo que usted acaba de decir, tiene que quedar muy claro entonces cuáles serían las competencias para estas regiones. Hasta el momento, ¿cómo está este proceso? Son 5 debates, faltan 3 en el Congreso de la República para saber el futuro de esta reforma del Sistema Nacional de Participaciones. Nuevamente, muchas gracias, director. A ustedes, muchas gracias por la invitación.